Esta sexta jornada está dedicada a revisar el valor y sentido de un instrumento. Es la única jornada que la dedicamos a un instrumento que es el Plan General de Ordenación Territorial. Casi en muchos casos el único instrumento de planificación que tiene nuestras ciudades y nuestro territorio. La primera ponencia, la va a dar Gemma Perigani. Ella es arquitecto, encabeza la empresa Arqueaga Arquitectura, Sociedad y Territorio. José María Arqueaga estuvo aquí, su socio estuvo aquí en la segunda jornada. Este es un despacho profesional que, como sabéis, es un despacho de referencia con una amplia experiencia en planificación territorial, planeamiento general, gestión y en la redacción de proyectos urbanos. Es además profesora de urbanismo en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Francisco de Vitoria y del Máster de Política Territorial de la Universidad de Carlos III, si no me equivoco. Está aquí por todo eso y además porque es redactora del Plan General de Santa Cruz de Bezana, porque hemos querido buscar en las dos ponencias esa triple condición de docentes, gente con experiencia profesional en la redacción del planeamiento general, no solo en Cantabria, sino también en el exterior, y además tener alguna experiencia local para que podamos enfrentar las experiencias externas con las circunstancias locales. Os dejo con ella. Muy bien. ¿Este funciona? Tienes que acercarte bastante porque... Si no me muevo. ¿Se oye? Bueno, voy a ver. Si no me muevo porque soy muy nerviosa y lo mismo me ponga sentada con ustedes ahí en la misma sala. Puede pasar. Además así evito que se me duerman porque es una hora un poco complicada, un día un poco gris y bueno. Y el urbanismo tiene también esta parte de gris y del lado oscuro de la fuerza, ¿no? No todo el mundo lo entendemos o no todos lo entendemos y siempre es complicado. Tenemos una ponencia de 1 hora. Es complicado contar un plan general, aunque sea en una tarde, aunque empiece yo y sigan mis compañeras trabajando en otros planes de Cantabria. Entonces vamos a intentar hacer una pequeña revisión que es muy genérica, pero también sacar a la luz determinados problemas que nos encontramos con lo que son los planes generales. Realmente los planes generales organizan nuestras ciudades, pero no están dando respuesta a las necesidades que tenemos. Tienen muchos problemas de tramitación, se atascan, no dan solución a las necesidades de los ciudadanos, no tienen ningún tipo de texto novedoso que parezca atractivo y cada vez se convierten en documentos más difíciles de ejecutar y también de aplicar. Por lo tanto, vamos a intentar hacer una pequeña revisión y yo solamente quisiera dejar luego 3 o 4 ideas sobre la mesa para que de alguna forma, aunque luego mis compañeras de tarde avancen más en el contenido del plan general, podamos tener una mesa de diálogo, de debate en la que podamos salir un poquito más reforzados, ¿no? O construir opinión, que yo creo que el urbanismo lo que le falla durante las últimas décadas es justamente construir opinión. Así que voy a ver si no les duermo y no sé si vamos a plantear el tema. Es un poco negativo. Empezamos una charla sobre el plan general diciendo que el planeamiento convencional de uso del suelo, el que conocemos, es una herramienta insuficiente y que no es capaz de resolver ni los desafíos urbanos ni los ambientales actualmente. Entonces, empezamos el plan general diciendo no nos sirven los planes generales, o sea, ya es un bofetón en el primer minuto. ¿Y por qué no nos sirven? Vamos a intentar hacer una revisión de lo que sirve, de lo que no sirve, de lo que tienen nuestras leyes, de lo que podríamos mejorar o incluso de lo que creemos que podemos aportar. ¿Por qué? Porque ustedes no son alumnos normales, son como yo. Es decir, son arquitectos, son técnicos y no les leo la ley ni les explico lo que contiene, sino yo creo que intentamos generar debate y construir juntos quizá ese nuevo urbanismo, ¿no? Estas clases o este curso
Yo creo que tiene un título muy interesante y es ¿qué estamos, en dónde vamos? Esa especie de vamos a construir juntos y es el momento de reflexionar. Bueno, pues esta charla va un poco en esa línea, a ver si somos capaces de hacer unos mejores documentos y sobre todo más aplicados. Llevamos haciendo planeamiento en este país unos 50 años. Digamos que los últimos 30 han sido los de más referencia, pero seguimos haciendo un planeamiento que resulta antiguo todavía. Y nuestras legislaciones siguen representando esa antigüedad sobre la que no somos capaces todavía de sacar los pies del tiesto, digamos. Seguimos en nuestro mismo tiesto. Entonces, el concepto es muy genérico. Aquí aparece explicado, y simplemente por ponerlo en el papel, es que las legislaciones autonómicas, esta o cualquiera, yo sí, al igual que mis compañeras que vienen después, nos hemos movido por todo el territorio nacional y hacer planeamiento aquí o en Baleares o en Canarias es relativamente similar. Hay muy poquitas diferencias. Por lo tanto, la legislación autonómica, la cántabra o cualquiera, han seguido con muy pequeños o muy ligeros matices los modelos de planeamiento que se definen en el año 76, en el año 78. Eso significa que llevamos más de 30 años peleando con el mismo tipo de documento. Más de 30 años, y en 30 años nuestras ciudades algo han cambiado y nuestras necesidades como población también. El Plan General ha sido siempre ese instrumento esencial sobre el que gira todo el sistema de planeamiento. Es el instrumento en cualquiera de nuestras regulaciones autonómicas que regula ese ámbito municipal y contempla esa ordenación de uno o varios municipios. No conocemos casi ningún plan general que haya sido capaz de gobernar varios municipios, en ningún caso, y las conurbaciones urbanas siguen sin resolverse. Por ejemplo, la mía de Bezana con Santander, ¿no? Aquí tengo a alguno de mis compañeros de trabajo en Bezana de peleas. Es decir, tenemos planes municipales donde acaba el límite municipal, empieza la nada, como si fuera, como si no existiera. Y entonces la labor a veces de la región es una labor relativamente limitada de coordinación de planeamientos, porque no se han atrevido, muchas de ellas, a ejecutar esos planeamientos de varios municipios y a absorber un poco ese modelo de gestión regional sobre una competencia municipal. Conozco pocos casos y el que más conozco es el canario, donde la comunidad está haciendo los planes generales de los ayuntamientos por incapacidad de los ayuntamientos de gestión, ayuntamientos grandes. Es el único sitio. Y en ese momento es el único que conozco, digamos, genérico, como elementos de varios ámbitos municipales, pero sobre todo como uno. Además, tenemos otro elemento importante, y es que nuestros planes generales clasifican el suelo, definen la estructura general, establecen el programa y la ejecución y, por lo tanto, tienen un mínimo de vigencia, pero carecen de una visión estratégica, a corto, a medio y a largo plazo. La visión estratégica para una ciudad es la visión que deben establecer sus ciudadanos, no es un tema solo de política específica, sino es cómo se ve esa ciudad, cómo se plantea, y los planes generales son el único instrumento que tenemos de política territorial efectiva, pero realmente no es una política territorial, es solamente una justificación de derechos sobre el suelo y sigue sin modificarse en los últimos 30 años. Hemos estado trabajando con las redacciones de legislación sobre cómo dividir planes que pudieran ser estrategia y planes que pudieran ser de fijar contenidos de propiedad, pero seguimos solo con los contenidos de propiedad. Por lo tanto, la función central del Plan General aparece a lo largo y ancho de nuestro país. No hay grandes diferencias, más bien son de matices. Se ha admitido absolutamente por todas las legislaciones autonómicas. Algunas introducen más niveles de flexibilidad, menos niveles de flexibilidad, más niveles de liberalismo económico, menos niveles de liberalismo económico sobre la relación con el suelo. Y es un único instrumento de ordenación del territorio. No se ha planteado la posibilidad de que existan otros, que no lleguen a las mismas características. ¿Sería posible construir una ley que decidiera un tipo de plan que se llamara Plan de Intenciones Estructurales de Crecimiento? Me lo estoy inventando, como pueden imaginar. Perfectamente. Simplemente hay que construirlo, no hemos sabido hacerlo. Y hemos construido planes muy complejos. Pero muy complejos, en los que es complejo fabricarlos, se lo puedo asegurar que sudamos, pero es complejo corregirlos, complejo repasarlos y complejo ponerlos en marcha en cualquier municipio. Por lo tanto, la primera reflexión es
si estos planes, que son complejos y que vamos a revisar, son capaces de verdad dar soluciones activas, efectivas, eficaces a las necesidades de nuestras ciudades actualmente. Y la primera que les lanzo es las ciudades ya no crecen, ¿no? Hemos pasado una burbuja económica, bueno, eso es lo de menos. Las ciudades ya no crecen, pero tampoco somos capaces de renovar sus corazones, porque nuestros planes no están hechos para renovar corazones de ciudad, están hechos para crecer, porque se construyeron en los 70. Entonces, ese tema también, por mucho que nuestra ley de las 3R, rehabilitación, reforma, no cuaja, no encaja, no hay casi proyectos de renovación y reforma por incapacidad física de ejecución. Entonces, también es un elemento a plantear. Ese elemento, el que tiene tal como ustedes lo definen en la legislación cántabra, que resolver necesidades de suelo residencial, dotacional, industrial, y en realidad esas necesidades de suelo residencial están más orientadas a las zonas de crecimiento, aunque aparece como elemento en una última coletilla, de su propia definición, los procesos de renovación y rehabilitación urbana. Conocemos muy pocos procesos de renovación y rehabilitación urbana específica, y conocemos tantísimos procesos de crecimiento sobre suelo nuevo, que es siempre mucho más fácil que el de renovación, que tiene muchos más elementos o condicionantes. Por lo tanto, ahí tenemos uno de los puntos que me gustaría después cubrir. Al igual que este es un elemento diferenciador respecto de otros planes, de la definición de otros planes en otras comunidades autónomas, y es que ustedes definen elementos de concepto general que se superponen a los planes y que forman parte de sus elementos estructurantes, que luego han ido recogiendo las distintas legislaciones, desde las legislaciones de sostenibilidad, como puede ser la realidad del medio ambiente, el entorno cultural, el paisaje natural, y dentro del paisaje, aunque no se define así, aparece la definición de la forma urbana por la integración del paisaje, y luego lo que serían los estándares de calidad. Nuestros planes generales, ahora veremos, tienen unas condiciones específicas y unas condiciones generales. Las condiciones generales serían esos principios que han de resolver, que han de plantear como principios inmutables, que tienen que ver simplemente con el momento actual cultural que tenemos. Respeto al medio ambiente, respeto a la cultura, respeto al patrimonio, respeto al ciudadano, participación pública, son las grandes verdades, que además no tenemos tampoco que hacer mucho esfuerzo porque son directivas europeas que nos vienen dadas, esa aplicación de las directivas europeas. Entonces, su plan ha definido una serie de normas de aplicación directas que establece, digamos, esos principios generales de derecho en una norma regulatoria. Y esas normas regulatorias tienen que ver con el medio ambiente, con la protección del patrimonio, con la forma urbana y el paisaje, que es uno de los elementos más importantes, y con el aseguramiento de la calidad de vida, ya sea del derecho a la vivienda o el aseguramiento a un medio ambiente urbano valioso y, por lo tanto, los estándares. De todos estos, ¿cuál es lo más novedoso respecto de los años 70? Pues la parte medioambiental, parte de la parte cultural y la construcción del paisaje. Los demás son elementos que ya conocíamos: la calidad física de la edificación, la calidad física del espacio urbano. Los otros tres son los elementos que se han superpuesto y que se han convertido en aquellos espacios de informes sectoriales que nos han complicado mucho la vida a los redactores, que se superponen por conciencia y por carácter y contenido, pero por el contrario que suponen informes específicos que tienen un carácter incluso jurídicamente superior, como puede ser la parte de medio ambiente, la parte de entorno cultural y paisaje, que son los últimos elementos desarrollados desde las propias directivas europeas. Dentro de esos elementos ya pasaríamos a los que ya conocemos como parte de la fórmula de definición de una ciudad o la fórmula de diseño de una ciudad. Y estos elementos ustedes los definen como elementos fuera de los planes. Y así vamos avanzando y entendemos que nuestros planes generales tienen esas tres piezas, que aunque tengan una previsión para todas las clases de suelo, algunas definiciones son específicas, otras son genéricas, y dentro de las específicas están las propias del suelo rústico. ¿Por qué lo planteamos así y no definimos el artículo 25 dice que tiene que tal, el artículo 40, bueno, ustedes son los 40 y tantos a los 50 y tantos, en los artículos tal,
porque podríamos plantear que los planes generales definieran una parte y no otra, y que diferenciáramos dentro de los propios planes generales, como hace la legislación valenciana, los distintos ámbitos de trabajo que pertenece a las comunidades autónomas y que pertenece a los ayuntamientos. Ustedes saben que el plan general lo aprueba definitivamente las comunidades autónomas, debería ser en aquellas condiciones que son genéricas para el conjunto del desarrollo de la ciudad y no las específicas que dependen de la relación detallada. En el caso de la legislación valenciana, si la conocen, han dividido los planes generales en dos tipos. El plan general de condiciones estructurantes, que lo aprueba la comunidad, y el plan general de condiciones detalladas, que lo aprueba el municipio. Por supuesto, el plan general de condiciones detalladas tiene que coordinarse con el plan general de condiciones estructurantes, no hay ninguna duda. ¿Pero eso qué significaría? Que dividiríamos una parte, que empieza ahí, de la concepción de los propios planes para poder mejorar tramitación, aplicación, redacción, que son los grandes trabas a los que nos enfrentamos los que nos dedicamos a ello y los que ustedes lo aplican, igualmente a los que lo tienen que entender. Por lo tanto, las condiciones específicas, a no ser que fuera necesaria como ponía ahí, una figura de planeamiento de desarrollo, deberían ser condiciones de la propia administración municipal. No tiene que explicar a nadie un elemento de condición específica de desarrollo urbano una vez decidida la forma. Las condiciones genéricas, que tienen que ver con las condiciones de ciudad, son aquellas que tiene que discutir con la comunidad autónoma, que tiene una visibilidad, una visión conjunto del territorio. Y por el contrario, igualmente, con la comunidad autónoma, solo lo urbanizable y rústico, porque tiene que ver también con condiciones de protección del paisaje, del patrimonio natural y una ordenación específica que va a ese elemento competencial. Si fuéramos capaces de definir claramente lo que es una cosa u otra, quizá fuéramos capaces de reducir los tiempos de redacción, de mejorar el tipo de documento y de hacerlo también más sencillo y más aplicativo. Actualmente nos estamos planteando en los planes generales que no somos capaces de hacerlos simples y sencillos, que el ciudadano no los entiende, que los técnicos sufrimos mucho para hacerlos, que los técnicos que lo aplican les pasa lo mismo y que los técnicos de las comunidades autónomas igualmente tienen que trabajar infinito para poderlos meter en carga, desarrollarlos y luego con todo lo que eso significa. Entonces, el plan general es una conceptualización que cuando salimos fuera y lo contamos a los países anglosajones, o los países que no tienen nuestra tradición, alucinan en colores y nos dicen que es un tema de seguridad jurídica y que les parece algo maravilloso. Y nosotros, cuando vemos sus fórmulas de trabajo, que es una forma de trabajo, digamos, pacta dialogada, pues pensamos lo mismo. Si ustedes me preguntaran cuál sale mejor o cuál sale peor, nos han preguntado clientes nuestros y nos han pagado por ello, eso no está mal. Quisiéramos en alguna de las propuestas que teníamos una fórmula, da igual, decimos el mismo, se atascan igualmente, se dificultan igualmente. No es un tema de fórmula ni de aseguramiento de los derechos asociados al suelo. Es un tema de que construir ciudad lleva mucho tiempo. Entonces lo que hay que hacer es plantear elementos más sencillos. Ese es nuestro apoyo. Yo, si no quiero, si me dice, a ver, soy capaz de que me escuche. Elementos más sencillos, más simples, para que sean también más aplicativos. Así, esto ya sí que es su legislación. Los planes generales tienen que tener objetivos y propuestas, clasificar el suelo, el urbano, el consolidado, urbanizable o urbanizable igual que ven ustedes, aseguran las calidades urbanas a través de las estaciones urbanísticas, plantean la preservación ya sean de elementos naturales como de elementos culturales y luego detallan la ordenación del suelo urbano, la relación de los espacios de ordenación, de los espacios por ordenación o los núcleos de población. A partir de determinado punto, igual que hemos repasado en el anterior, yo creo que son condiciones muy pequeñas que el ayuntamiento puede perfectamente gestionar en su ámbito de referencia. Entonces, quitamos la mitad de los contenidos del plan general que es el plan general. Hay ya una parte muy importante que se ha ido superponiendo, que son los elementos de legislación sectorial. Entonces, ya tenemos suficiente elemento de suma. Ha llegado el estudio de movilidad, el de ruido, el de accesibilidad, el de género, que ustedes todavía no lo aplican, pero en Andalucía a mí me han tirado un plan por género. Yo he hecho mucho mal a las mujeres, soy mujer,
porque tengo un plan anulado porque no tiene el informe de género. Entonces, hay muchos elementos ya que se superponen. Por lo tanto, si ya es difícil, hagámoslo en un determinado nivel. Y lo siguiente, ¿hasta qué alcance tiene, y de nuevo Santiago, hasta qué alcance tenemos en las evaluaciones ambientales? Evaluamos el plan territorial, ustedes tienen el litoral, evaluamos el plan general, evaluamos el plan parcial, evaluamos el proyecto. Entonces vamos a evaluar todo. ¿Qué tal si evaluamos un poco menos? Nos quedamos en el territorial, el plan general y el proyecto. Entonces todos los demás elementos absolutamente coherentes, pero los dejamos ahí. ¿Por qué? Porque la aplicación de la Directiva Europea sobre el Medio Ambiente ha sido demasiado estricta y lo hemos hecho en todas las comunidades autónomas, no se preocupen, que no es un tema natal. Entonces, evaluamos una cosa y luego la otra, y luego la otra, y luego la otra. Entonces, tenemos proyectos muy complejos, no tiene sentido. Y el plan general, por lo tanto, no puede aplicarse. Entonces, porque no tenemos los informes positivos fácilmente, cuando los tenemos, los seguimos necesitando hasta el último elemento. Entonces, ahí es el planteamiento más sincero. Igualmente, los documentos que formalizan el plan general tampoco han cambiado en los últimos 30 años. Ahora cambia un poquito más en la gestión de esa información. Pero hay documentos puramente informativos del estado actual, hay documentos de justificación, ya nos explicaremos por qué queremos hablar de tipo de documentos, y hay documentos que tienen carácter sectorial. Y luego están los documentos de ordenación gráfica, que vamos haciendo planos. El plan como tal, es la traducción del plano desde el siglo XVIII. Es decir, no hemos cambiado tanto el plano como elemento físico de configuración del proyecto urbano. Y luego, documentos más convencionales y gráficos relativos a la gestión. ¿Por qué queremos poner aquí estos elementos para que haya un elemento de crítica también importante? ¿Cuáles tienen valor unos sobre otros? Todos ustedes saben, y si no lo saben, es algo, yo creo que es vox populi, y es que las intenciones tienen más valor que los resultados. Por lo tanto, el error en el plano tiene menos valor que la norma y mucho menos valor que la justificación en la memoria. ¿No? Los principios generales del derecho tienen más valor que la ley en sí. Si el principio que define no lo aplica la ley tiene ningún sentido. Aquí funciona igual. Pero esto también nos dice muchas cosas. Si hemos planteado que había elementos de ordenación específicos que tenían que ver con el medio ambiente, con el mantenimiento de los valores del suelo, cuando no los cumplimos, ¿qué sucede? Pues que el plan se acaba de terminar y bueno, no sale muy bien. Pregúntenle a Santander que creció demasiado o que quería crecer demasiado, tiene que cerca. Entonces, es decir, el planteamiento de los documentos también implica una justificación de sus propios contenidos. Si el documento es muy complejo, lo normal es que sea muy fácil atentar contra él. Vamos, que podríamos hacer un despacho solo de vamos a atentar contra los planes generales. Pero sabemos que las líneas de flotación son los grandes principios de crecimiento, los grandes elementos de no justificación, la falta de conocimiento del público, y son 3 o 4 puntos en los que todos en el papel se podemos llegar a fallar. Porque los propios planes son tan complejos que no somos capaces de asociar ese resultado. Así que por eso planteamos esos documentos que formalizan un plan general que se han convertido en no solamente un elemento de volumen, sino un elemento de digestión importante. Esos elementos, ahora voy a utilizar un plan suyo, que en realidad es nuestro, que es el plan general de Bezana, que estamos ahí luchando a ver si lo acabamos bien, nos dejan acabar o podemos acabar nosotros. Y el tema es cómo se pueden leer todos estos planos. Estos planos ya no están hechos ni estos documentos están hechos para un ciudadano normal. Un ciudadano normal no tiene capacidad de entender nada. Entonces ya esta especie de falacia de tiene que ser un elemento que he puesto solamente la parte literal, no se ve nada, a enseñarles más. Este elemento que el ciudadano tiene que entender, o sea, son elementos tan técnicos que son una falacia tremenda. Es decir, que un ciudadano normal de la calle puede llegar a entender un plan general. Eso es un salto a un plan y medio. Hemos llegado a construir algo que la gente a los que aplicamos no lo entiende. Por lo tanto, tendría que ser más sencillo también, más simple. Siempre necesita un técnico para poderlo entender. También tampoco funcionará bien. La participación pública desde el conocimiento es un poco compleja. Por lo tanto, son planos que ya de por sí, o elementos gráficos que de por sí tienen mucha complejidad. En cualquiera de los ámbitos, ya sea un ámbito litoral, como un ámbito de centro urbano o un ámbito de desarrollo.
sobre el que se superponen efectivamente no solamente las condiciones del propio planeamiento, sino muchas condiciones significativas. Estos son igualmente planos del plan general, donde en los documentos gráficos se construye no solamente el tema de los usos, cuanto también densidades y todos los especies de reservas y todos los elementos de ámbitos, repartos y gestión que pueden llegar a encontrarse. Igualmente en los elementos de desarrollo. ¿Pero qué parece en estos planes? Que se pierden las intenciones. Los planes que fabricamos pierden las intenciones de objeto de futuro. ¿Cómo les puedo explicar esto? A ver. Vamos a hablar, por ejemplo, sobre la ciudad de Santander. Santander tiene, me da igual que ahora estamos con el plan, luego nos peleamos sobre Santander tiene una construcción muy clara alrededor de los valles y alrededor de las grandes infraestructuras que lo unen con el resto de la ciudad y lo que son las bahías, el crecimiento que ha planteado y luego la renovación de lo que puede ser el puerto y todos los elementos que puedan tener en su interior, aparte de lo que significan los elementos de las costas. En los planes generales vamos perdiendo el sentido de los proyectos, es decir, la estrategia de los proyectos. Si les preguntara, incluso si son mis propios planes, ¿cuál es el proyecto de la ciudad de Santander? No sé si ustedes me pueden decir de su propio plan. ¿Y por qué tomamos los documentos que tomamos y qué objetivos tenemos a largo plazo para esta ciudad? ¿Qué mejorará? ¿Dónde están los planes de innovación? ¿Cómo seguir la ciudad? ¿Cuál es la necesidad? El propio plan con su complejidad no es un tema, claro, que tendríamos que ir al inicio de las memorias. El propio plan con su complejidad tapa los grandes objetivos. Los hace desaparecer. Entonces ahí va que estos planos que hacemos tan maravillosos, tan difíciles de entender, acaban tapando el producto que se desea para la ciudad. En este caso la renovación, la mejora, la resolución de los dolores, la mejora del caso en relación al puerto, la conexión con el mismo y la relación con las infraestructuras. Es decir, existe, pero la propia complejidad nos hace que evitemos el conocimiento del mismo o no lo leamos con esa claridad. Y así hacemos un montón de planos que nos obligan a la regulación y la legislación, que tienen un montón de ellos, que sean de planos, y un montón de fichas, donde igualmente ponemos una serie de elementos o una serie de contenidos que son necesarios cumplir. Este es un tipo de funcionalidad sobre ello. A partir de determinado momento esa complejidad ya debería pasar directamente a las manos del ayuntamiento. Dentro de lo que significaría un modelo de ciudad genérico, un modelo de ciudad o una serie de proyectos de ciudad, a partir de ahí todo debería dedicarse dentro de un mismo margen o un mismo espacio de trabajo que sería solo el espacio municipal. ¿Y dónde empezaría ese espacio municipal? A partir de aquí. Una vez planteada la ficha, desaparece el plan, continúa el documento, ya sea en suelo urbano como urbanizado, debería continuar el documento en las manos del ayuntamiento. Yo no sé si, quizá, porque tampoco hay elementos más desiguales, porque a lo mejor tampoco se me entiende, yo quizá estoy hablando para una reflexión más crítica, pero digamos que una vez definida la forma física de la ciudad y el objetivo físico de esa ciudad, una vez definida, coordinada con el espacio territorial, con las necesidades, con la suficiencia de recursos y con la no incidencia sobre espacios sectoriales, carreteras, aeropuertos, puertos, agua, desaparece la comunidad autónoma y empieza el ámbito del municipio. ¿Cuál es el tema al que nos podemos enfrentar? En un modelo de ocupación como el que ustedes tienen, los pequeños municipios pueden no tener capacidad de gestión para poder hacer eso. Y ahí debería volver a entrar otra vez la región. Pero eso no implica nada. No tiene ningún problema. Un municipio de 2.000 habitantes a lo mejor no puede, pero la región de apoyo sí. Es decir, a partir de este punto, de la gestión de las fichas de suelo, de la definición de las fichas de suelo, que es la definición de la forma física de la ciudad, no hay que olvidar que además es un tema de forma física y no un tema de derechos solo. A partir de ahí ya debe pegar el salto. Ya nuestra propuesta es que pegue el salto. Y como los modelos de poblamiento dispersos, los modelos de poblamiento de pequeño tamaño no lo permiten, no importa. Apoyo técnico de la comunidad autónoma en un elemento normal. Pero tendríamos quizá más facilidad de avanzar en el planeamiento.
Yo no sé cuántos años llevan sus planes, pero yo les puedo decir que tengo planes de 2000, que los acabo hace después de 16 años, otros que los tengo parados, otros que ya me han hecho esa directa del principio. No tiene sentido, no tiene ningún sentido. ¿Y por qué no tiene sentido? Porque los planes son para los ciudadanos y para las ciudades. Y si no sirve, no sirve. Tiene que servir. Entonces no tiene sentido que hagamos un plan en más de 4 años, en más de 3 años. Porque no sirve para gobernar. Y tampoco tiene sentido que tenga una validez de 30 años, porque tampoco funciona. Entonces, planes más pequeños, condiciones más fáciles de mantener. Entonces tenemos que ir a eso. Y eso necesita muchos cambios, sí. Un cambio legislativo, vamos, por y medio. Pero primero un cambio de conciencia. Primero un cambio de conciencia. Por eso este curso, ¿no? Es un momento de reflexionar. Pues, vamos, como de carrera, para reflexionar. Primero un cambio de conciencia y segundo un cambio legislativo. ¿Tenemos capacidad legislativa para hacerlo? Sin duda. ¿Sabemos hacerlo? Sin duda. Pero alguien tiene que dar el primer paso, ¿no? Valencia ha dado un primer paso, que ha separado los planes. ¿Es un jaleo? Vamos, un jaleo, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. También fue la que planteó el agente organizador, que también montó un jaleo tremendamente tremendo, que luego se intenta ver arreglando. Pero bueno, es una fórmula. Las regulaciones de los estatal no es un impedimento, ¿eh? El marco estatal para nada es un impedimento. No tiene ninguna... Son los marcos autonómicos los que tienen que entrar en este juego. Pero desde una valentía muy importante. Muy, muy importante. Bueno, vamos a ver. Igualmente sucede con los elementos de borde urbano o de suelo interior del suelo. Yo quería ya aportar un elemento más. Ustedes no tienen tanto, pero determinadas legislaciones, por sus propias definiciones, han bloqueado completamente el suelo urbano. Y ahora vamos a preguntarnos por qué. Nosotros tenemos una conciencia en nuestros planeamientos de que la ciudad que proyectamos tiene que tener unos parámetros de calidad. Y a esos parámetros de calidad se les llaman estándares. La reserva del suelo para zonas verdes, la reserva del suelo para viarios, la reserva del suelo para medicamentos. Simplemente es una conciencia de la calidad espacial del producto, urbanizado que lo ponemos a nuestros ciudadanos. No es nada más. Cuando nosotros aplicamos esos estándares al suelo urbano construido en el 19, en el 20, claro, no nos encajan. ¿Por qué? Porque las zonas verdes en el 19 y el 20 no existen. Forman parte del contenido de la individualidad o del hacer en casa. No existe el espacio público como tal. Se construye a partir del 18 y en implementos muy concretos. Aplicar estándares del 30% de zonas verdes que fueron construidas en el 19 o pensadas en el 19 es una falacia, ¿no? Si el plan, vamos a pensar un poco, si el plan de cerrar se construye sin zonas verdes o se piensa en zonas verdes porque forman parte de la intimidad de las personas en interior de las manzanas, ¿cómo lo vais a llamar a zonas verdes? Si no las pensamos, si no se ejecutaron. Entonces, aplicar nuestro modelo físico sobre nuestro urbano construido en el 18, vamos, es darnos un premio. Y ustedes no lo tienen tanto. Pero nosotros, por ejemplo, donde venimos, que venimos de Madrid, tenemos una cosa que se llama las áreas homogéneas. Y las áreas homogéneas nos dicen que no podemos heredar la edificabilidad de ningún ámbito de la ciudad si no cumple el 30% de cesiones en suelo urbano. El caso urbano, el caso de ustedes no puede cumplir ninguno. Vamos, como no pagamos todas las cubiertas verdes, tampoco se puede con la dimensionalidad que nos piden. ¿Entienden? Entonces, no podemos utilizar parámetros construidos en los años 70 a través de la construcción mental de la ciudad racional, de la ciudad del bloque y el área verde, para trabajar cascos históricos del 18, del 19 o de inicios del 20. Vamos, es para que nos peguen una patada como técnicos y nos digan a la carrera, a la calle. Entonces, no tenemos las limitaciones esas para los cascos urbanos. Y vamos a hacer, ese es el primer elemento como elemento físico. Segundo elemento como elemento también físico. Todos sabemos que el urbanismo, la edificación de los centros urbanos también es un tema patrimonial. Tiene un valor físico. Si yo gano más dinero, invierto. Si gano menos dinero, esto está más parado que nada. ¿Sí? ¿Bien? ¿Vamos ahí? Normalmente, en nuestra construcción mental, todavía no somos tan europeos,
el mayor número de metros cuadrados es el que propone más valor. Si yo no puedo aumentar densidades parciales, puntuales, mejoras en suelos urbanos consolidados, vamos, no hago nada. ¿Estamos de acuerdo? La ley de las 3R ha hablado de las nuevas actuaciones de recaudación, si vamos, promete las cosas, no tiene nada. Haces una recaudación, subes 100 metros cuadrados de edificabilidad y buscas una zona verde de uso. ¿Entendemos? Entonces, no podemos aplicar unas regulaciones preparadas o unos planes generales pensados para crecer sobre la normación del centro urbano. Centro urbano, no estamos históricos, centro urbano. Pero tenemos un principio general que hemos hablado al principio de la exposición. Y es que lo que queremos, voy para atrás, a ver. Esto es para atrás, ¿verdad? Lo que queremos es la protección del medio ambiente, del entorno cultural, del paisaje natural, el no consumo del suelo, el tal. Bueno, pues que nos dicen como muñeco. No es imposible. Como diseñadores no podemos dar solución por los parámetros que nos obligan a el no consumo del suelo y la formación de los gastos urbanos. Porque todavía nuestra sociedad no está en la línea de que su mejor vivienda tiene mejor soberaniamiento, no requiere una edificabilidad y tiene mayor valor en el mercado. Todavía eso no hemos conseguido. Ya veremos si vamos, tenemos un poquito más. Un paso más. Bueno, no funciona, ¿verdad? ¿Hola? Bueno, pues ya está. Cambia. ¿Es que tienen pila? ¿O algo de eso? ¿Ya? Entonces, ese es el siguiente. Si tenemos un principio general que es no consumo de suelo, mejora el medio ambiente, pero no le puedo meter mano física en el diseño de la ciudad, todos los planes que yo he hecho lamentablemente son de crecimiento, siguen siendo de crecimiento, y muy pocos son de decrecimiento, y muy pocos, o casi ninguno, son de mejora del centro urbano. Por lo tanto, sigo no trabajando bien para el medio ambiente, no trabajando bien para los grandes principios generales. Eso sí, algunas memorias, vamos, pongo todo lo que puedo, pero no está ahí. ¿Y entonces qué sucede? Santander, Burgos, ese es mío, o sea, que también me la tumba. Podemos ver el mundo en Madrid. Es decir, todos aquellos en los que de pronto no hemos justificado estos elementos porque nuestra técnica urbanística no está preparada en muchos casos para trabajar sobre ese sistema y los jueces pueden llegar a tumbarlos. No, pues habrá que avanzar sobre ello, ¿no? Habrá que avanzar, habrá que prepararse sobre ello. Bueno, vamos a ver. No les mareo mucho. Serían las fichas. Bueno. Por lo tanto, dado que los planes generales, que es lo que estamos trabajando en esta primera exposición, tienen una finalidad ordenadora, la jurisprudencia lógicamente da preferencia a los documentos normativos prescriptivos sobre los restantes, por el propio concepto de cómo está construido el plan. Pero dentro de los primeros las podemos asociar a los planos y lo que decíamos, la coherencia de las justificaciones de las decisiones de la nación sobre los restantes. Hemos hecho una primera reflexión y hemos hablado de Santander, pero es que les digo una cosa, después de las últimas, les comentaré porque hemos estado trabajando con el Tribunal Supremo hace muy poquito, justamente viendo la decisión que habían tomado sobre nuestros planes. Nuestros planes van a caerse 100% de los planes generales, van a tumbar todos. O sea, hacemos ahora una gorra y yo he puesto los de todas las ciudades grandes, los de tal, y voy a ganar la gorra. A ver, ustedes dicen 13, yo digo 5, yo que dice 7, vamos a ganar la gorra. ¿Por qué? Por esto. Porque las justificaciones respecto de los principios que hemos establecido pues no están bien hechas, porque nuestra técnica urbanística no está hecha para ello. O sea, nuestros altos principios no los cumplimos. ¿Santander va a crecer? No. Los planes parciales que han tumbado del plan de Burgos, ese es mío, para que yo como uno mío y después de un primo, digamos, ¿no? Tampoco. Y han tumbado el crecimiento. Los grandes planes parciales de Madrid y los PAUs estaban sin justificar, los tumbaron, los han rehecho y ahora explicaremos cómo. Y los han tenido que rehacer y los han tumbado. La diferencia es que las viviendas estaban construidas. O sea, había personas. Y tumbaron todos los planes parciales, que también viviendas a la calle. Entonces, esos temas son temas de no cumplimiento del principio general, porque es el principio de mejora, justificación, etc. Entonces, ¿cuál va a ser el siguiente? Pues no sé, Valencia, vamos a poner los dos uno tras el otro. Es que todos ya no cumplen la legislación, porque no hay nada, no vamos completamente justificada. Entonces, bueno, pues tenemos a
justificar si cabe ese crecimiento en todos los elementos, rehacer el plan parcial, justificar ese plan parcial y darle cabida a los temas de gestión ejecutados. Por lo tanto, ¿qué esperamos de Santander? Que solo se quedan determinados ámbitos en el total. No me equivocaré, no estoy la tendencia ni se puede por ahí, no me queda por ahí. ¿Vale? No será total, será el elemento no justificado. Tenemos el crecimiento, la dificultad, la reforma del plan, no para nada. Yo espero que se las explique. Yo espero, ojo, que puedo ver, que no tengo ni idea, que a lo mejor luego la obra abierto yo y ya está, y todo lo que es. Pero yo espero que las empiezas. Porque si no, ¿cómo justificas el total de las decisiones? El total de las decisiones, hay fijas en suburbana, ¿por qué no van a ser válidas? ¿Por qué no? O sea, no, conceptualmente estamos trabajando en el contenido del plan. Lo que puede no ser válido es el modelo, el crecimiento, pero ¿por qué no las ordenaciones urbanas? Pero eso es después de un proceso, o sea, de primeras llega la asistencia, propiedad la línea de flotación, a punto, todo. Lo que... No, la sentencia me parece perfectamente definida en qué cae. Pero las sentencias del Supremo que hemos venido conociendo pueden ser... Suelen ser genéricas y ahora hago a los temas de tramitación. Dificultad de tramitación, justificación, genéricas. Pero ahora de ser genéricas, si se aplican los elementos más... Lo que estamos viendo, lo que es un plan general. Entonces, si aplicamos lo que pasa en Madrid, lo que estoy contando que ha pasado en Burgos, a lo que puede venir a Santander, puedo haber que hasta aquí, cubrirme de éxito. Entendemos que puede ir por ahí, por nuestras primeras conversaciones, por lo que hoy piensas, no por lo que pasa. Solo pueden hablar de lo que habla, porque en su momento no pueden resolver. Por supuesto, por El supuesto. motivo fundamental era que no estaba justificado el crecimiento. Pero el crecimiento. Y lo demás no vale. Si no haces más parciales, si el crecimiento no está justificado, pues no vale. Bueno, pero lo demás sí que vale para la ciudad. ¿Y cuáles son los que no están justificados? Nos quedamos con el urbano y lo demás no vale. No, porque los elementos no lo pueden valer. Piezas de valor justificado las secciones también. Vas a decir una parcial de ellos, ¿no? O sea, Pues, a ver, es un tema que se llama capacidad urbana y ellos ya lo han decidido en Supremo. ¿Qué es capacidad urbana según la ERE? La Dirección Europea, por supuesto que sí. Porque también aquellos que construyan porque la capacidad puede dar los lugares, que se justifican, lo demás no. Perfectamente. Yo le digo grupos, es el mío. A mí me han tirado los tres parciales que me dan disponibilidad. el problema es que no hay crecimiento, es que hay decrecimiento. Es que no hemos llegado, ese es el siguiente punto de la presentación. Déjeme llegar, que no se me adelante. A ver, este es el del crecimiento. Este es lo que hemos hablado de qué significa la ordenación estructural general, que era la reflexión de hasta dónde puede construir un plan general de una región y un plan general, un aplicador, que sería la parte local, digamos, el ayuntamiento, la diferenciación entre ordenación detallada, ordenación o pormenorizada de la ordenación general, y el limitar unos puntos y otros para que quede claro. Usted creo que si computa o no computa un balcón, tiene que modificar el plan general, ¿no? Pues no tiene ningún sentido, ¿no? Si hago un caballos urbanos, ese tipo de cosas que no tienen sentido objetivo. Bueno, pues este sería el elemento que justificaría dentro de la legislación la distinción entre qué hago yo y qué haces tú, pero clarito. Y a partir de ahí, si quiere, vamos a lo que usted me dice. ¿Qué es esto? Los planes que no están previstos para decrecer. Y los elementos de los planes urbanos son limitados respecto a la alta capacidad de desarrollo sobre suelos no ocupados. ¿Existe un plan de crecimiento? Sí, sí lo existe, claro que existe. No muchos. Yo llevo dos. Uno territorial, en el que dejamos fuera 30.000 camas turísticas, que se dice pronto, que se expande dentro de la Dirección de Europa. Por el que tengo el Premio Nacional de Urbanismo, por el que crecer, porque todavía, y era la revisión de todos los planes ejecutados a partir, muchos de ellos basados en los años de la Ley de Menorca, en los años 2000. Y se desclasificaron 30.000 plazas turísticas, que si dividimos entre tres, para el número de viviendas, más o menos, 1.000 viviendas, una cosa así, en una isla que tiene 60.000 habitantes, 300.000 habitantes, 60.000 habitantes. Entonces, sí existen. El problema es los despidos de nuestra legislación. Pero ¿cuáles se desclasificaron? Porque no se me olvida mucho la justicia. Y luego, tantísimos contratos, por decirlo de alguna forma. Aquellos que no habían planteado la consecución de los derechos gradual igual que establece la legislación. Y tiene que ser
incomparecencia por el promotor en general o por inejecución, se fueron todos fuera. No ha habido muchos trabajos reales. Pero efectivamente nuestros planes están hechos para crecer. Pero vamos a darle una vuelta más de tuerca. Tampoco nuestro sistema económico ni la locura del Estado sobre la SADER y los demás que todavía siguen planteando elementos y activos que no lo son. Vamos, que no nos vamos a quitar las vestiduras, pero si no estamos decreciendo es porque hay muchos activos todavía que no pueden decrecer y que el sistema no se los puede pagar. Y ya está. Entonces, no vamos a tener una legislación de suelo que decrezca hasta que el sistema pueda pagar la absorción del suelo no compatible y llevarlo a pagar. Ese sistema solo no. Bueno, hay unos, no sé si estos sistemas son nuevos. No sé eso, ¿cuándo? No tiene que ver con el sistema. No sé, yo entiendo lo que usted dice, pero yo no me va a pasar a los políticos como uno lo visto cualquiera, aplicar algo que va a aplicar una serie de activos y una serie de valores, y ya hemos tenido una pelea de 40 millones. No lo sé, yo no lo veo, pero si usted lo ve, yo adelante, no es el sistema. No me voy a discutir eso, porque lo que yo pienso es que no vamos a construir esa ley hasta que no tengamos limpio un sistema económico cuyas valoraciones de activos tienen todavía muchas cosas que no valen. Sí, no, si somos todos. Y quiero decir, si somos procesos sistémicos, pues no están hechos para decrecer, ni es fácil que estén hechos para decrecer. Hasta que no limpiemos una parte. Luego ya, yo creo que se separa. Entonces, luego, yo quería luego contarles simplemente varias frases. Este es un plan que, aunque tengo aquí al señor alcalde, que sí que decrece. Sí que decrece respecto a las normas sociales que existían. Y yo creo que es el primer plan en Cantabria que decrece, ¿verdad? Y eso también tiene muchas dificultades y significa que habrá muchos callos pisados y mucha gente que piense que sus derechos han cercenado. Pero nuestra intención no ha sido eso, ha sido ver un mejor sistema, un mejor modelo territorial y una definición mucho más cercana a lo que es el valor de nuestro valor. Y aún así, tenemos un crecimiento que, bueno, que para completarlo lo hemos justificado lo mejor que hemos sabido dentro de lo que eran las tramitaciones, lo que han sucedido hasta el momento. Pero efectivamente también sabemos que podemos tener nuestras dificultades, pero sí decrecen. Es el primero que cambia el modelo y que desclasifica suelo, absolutamente. Vamos a estar ahí para que escribiendo herramientas que os sabéis. Entonces, yo les voy a dar solo dos claves porque me quedan 5 minutos de ponencia y si me quiere interrumpir, me lo puede interrumpir, no hay ningún problema. Simplemente es como cualquier plan, porque mi charla no es el plan de Zana, sino mi charla es, por favor, reflexionemos, hay muchos otros, o sea, hay otros mundos no trabajados dentro del plan general y no es el que tenemos en la legislación. Ese es el concepto. Ahora vamos a ver uno que sí está hecho con lo que tenemos. ¿Qué va a ser el diagnóstico de esta ciudad? ¿Qué objetivos hemos planteado? ¿Cuál es el modelo territorial y cuál es la ordenación? Realmente es igual que cualquier plan, es decir, no tiene ninguna diferencia respecto de los demás. Aquí unas fotos muy bonitas. También lo hemos puesto así porque, fíjense, nosotros llevamos como hijos predilectos de este municipio desde 2006. A mí dentro de poco me dan la nacionalidad de Bezana. Estamos desde 2006, hemos hecho un avance, luego otro avance, pero realmente cuando se ha lanzado la propuesta ha sido a partir del 2011, no es tanto tiempo. Pero realmente, si hablamos de cómo fue el proyecto, llevo 10 años trabajando con Bezana. En los ciudadanos aguantándome a que les visiten mucho. Es una ciudad muy súper bonita, personalidad. Les invito, pero eso no significa que tenemos una responsabilidad respecto a nuestros ciudadanos. Los encuadres territoriales. El Supremo ha vuelto a tirar de la ETE, de la estrategia de la Unión Europea esa que se fabricó en el año 2000, porque planteaba el medio ambiente, planteaba la economía y planteaba la violación de los territorios. Y eso puede trazar en el 21 para poder justificar la realidad que se propone. Entonces, tiene que ver con el encuadre territorial de Bezana respecto de Santander dentro de la conurbación longitudinal de las grandes infraestructuras hacia la ciudad y dentro del gran corredor de Cantabria. Aquí tenemos también en continuidad dibujado ese plan general de
Santander y el elemento de Santa Cruz de Zana. Es una continuidad absoluta. Por lo tanto, parece que los redactores de uno y de otro habían sido al menos los mismos, y aunque la garantía de continuidad y de resolución esté a través de la comunidad autónoma, no parece que haya las diferencias como para poder decir que a partir de la línea negra existe otra realidad que no sea continuidad. Eso también hay que superarlo. Le guste o no le guste al alcalde, que tendrá que depender de un tercero. Por lo tanto, en realidad las zonas de límite son de continuidad absoluta. Otra cosa es lo que pase ahora después de la desclasificación, que va a ser algo absolutamente objetivo dentro del caso de Santander. ¿Cuáles son los elementos de diagnóstico? Bezana tiene 3 modelos de poblamiento. Un modelo de poblamiento litoral, un modelo de poblamiento tradicional de ciudad, hacia media, y un modelo de poblamiento rural. Y los 3 no pueden tener el mismo sistema de solución. Para el poblamiento rural, los suelos rurales sobran. Para el poblamiento litoral, que es un poblamiento litoral de inicio de segunda residencia, trasladado completamente de primera residencia dentro de un ámbito de colaboración de la Parque de Santander, funcionaría como un ámbito en el que los rurales tienen sentido. Y luego, el propio de la concentración de la edificabilidad o de la edificación en torno a lo que es el centro de Bezana, que es el lugar que utiliza de infraestructuras. Pero los 3 proyectos son uno solo, pero no son iguales. Son 3 contextos distintos. 3 contextos distintos de quién vive, de cómo funciona su vida, niveles económicos distintos, etc. Y fórmula física ecológica. No puede funcionar. Tenemos un modelo de poblamiento disperso, un modelo de poblamiento concentrado y un modelo de poblamiento litoral asociado a grandes edificaciones, que inicialmente fueron las segundas residencias. O sea, modelo de poblamiento disperso al sur, modelo de una conurbación a través de la infraestructura que era 20 y los modelos de... El medio natural efectivamente tiene 3 elementos muy importantes. Uno es el borde litoral, en el caso del Pol, otro las colinas del sur y uno muy importante, voy a ir para no darles mucha guerra, que es este, que es el planteamiento de la reducción de toda esta pieza que no tenía casi fin, entorno central, la recuperación de los vacíos en esas piezas tan importantes que suponían las mesas del interior. Aquí tienen planteado cuál era el grado de desarrollo del planeamiento vigente. Ahora les explico por qué. Nuestro objetivo aquí era no pagar ni una sola, Dios dirá que lo consigamos, ni una sola patrimonialización de activos de nadie. Y por lo tanto, el resultado de la ejecución del planeamiento es fundamental para saber si han completado cada uno de los procesos y tienen algún tipo de derecho. Por lo tanto, ese estudio existía siempre desde el principio y a través de los grados de desarrollo del planeamiento. Si tardamos 16 años más, le puedo asegurar que estaría completo. Quiero enseñarles solamente el modelo territorial, porque este es el procedimiento por el que se produce la desclasificación. La clasificación del suelo en las normas subsidiarias es este. Como ven, el gris es un elemento que casi computa el 100% de los suelos existentes dentro del municipio, muy parecido al Plan de Madrid, que llega como a máxima ocupación, pero también no es un tema de modelo, es un tema también de concepción, el valor del suelo como suelo clasificado. Entonces cualquier cosa era posible, aunque el futurible fuera no objetivo. Las piezas que se proponen como rústico en nuestro plan y las piezas que finalmente planteamos en el documento que pretendemos elevar a la aprobación definitiva y está en sus últimos momentos. O sea, las grandes desclasificaciones se ven por lo que significa un poco el modelo territorial. Es decir, que no existe una ciudad compacta alrededor, sobre todo en el entorno de Bezana, que se vacíen los espacios centrales, las grandes mieses centrales, que se complete la pieza litoral, evitando el crecimiento, como pueden ver, hacia el norte litoral, y un poco en relación con lo que es el Pol, y construir con una densidad, en algunos casos, menos de la planteada. Yo creo que he cumplido mi hora. Y este es el primer plan que ustedes tienen en Inglaterra, con mucha ilusión, de desclasificación.
No, vamos a ver, no es una súper desclasificación y demás, es decir, dentro de los modelos posibles se ha planteado un modelo asumible, pero ya ha pegado un salto mortal y medio y un paso para atrás. Entonces, de todo lo que hemos ido hablando hasta ahora, y que era un poco el objeto de la charla, este es un poco el resultado de nuestras más diapositivas, pero bueno, aquí. Si quieres hacer alguna pregunta. No, no vamos a dejar que te haga ninguna pregunta. No, pero vamos a descansar un cuarto día y además yo creo que el plan general de Santander y otros temas vinculados a la universidad tenemos bastante debate. Como hay esa redonda final, yo creo que vamos a desarrollar las dos ponencias y las respuestas las vamos a desarrollar. Son 1 hora y media.